Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, aquí echándole ganas. Echándole ganas, no queda de otra, ¿verdad? Sí. Es correcto. Muy bien, a ver, ¿a quién tenemos? Está Fátima, está Elizabeth, ¿nos escuchas? Elizabeth la tengo conectada, pero me parece que no, no nos ve y no puede hablar. ¿O cómo está la cosa? ¿No ingresado? Ya ven que tienen ahí las opciones de silenciar y detener video. ¿Sí los tienen ahí a la vista? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, está Gwendolyn, está Diana, Andrea, Mayra, Janet. A ver, vamos a ver. ¿Quién más se conecta? Faltan, pues casi Ahí está todos. Andrea. Falta muy bien. ¿Cómo? Catherine. Ya la veo. Muy bien, pues vamos a iniciar con los que están mientras. Ahorita se van a empezar a manifestar algunos que no pueden conectarse. ¿Verdad? Que no se escucha. ¿No se escucha? Ajá, pone Eli y Diana. Eli y Diana. Que no escucha nada al meterse. A ver que calen el micrófono de ellas o el mío. Pues ha de ser el de ellas. Pero sí nos De pueden ver. Mayra. Sí. ¿Y nos escuchan o no tampoco? Que no escuchan. ¿Tampoco escuchan? Ahí sí tienen que arreglar ellas su sonido, no sé si es el volumen o qué, porque ustedes sí me escuchan, entonces mi compu no es. ¿Me escuchan a mí? Sí. Tenías que hacer. Suba el volumen o no sé, algo. ¿Va empezando ya con tu risa, Diana? Ay, déjame en paz. Ey, pero yo no veo al maestro. Ni yo. Me A veo ver. a mí. Vamos a empezar entonces. A ver. ¿Sí ven las diapositivas? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hablar del tema de la tutela. Les voy a pedir que con respecto al tema de los alimentos, que fue el cuestionario que les dejé como examen, se los voy a regresar calificado, pero independientemente de eso, que ustedes mismas o ustedes mismos, pues que hay puras mujeres conectadas ahorita, me hagan llegar las dudas que tengan, ¿sí? Que lean otra vez el cuestionario con sus respuestas y si hay alguna duda, me las hagan llegar, ¿sí? Todos háganme llegar las dudas y yo les voy a mandar un escrito dándole las respuestas a todos, un solo documento para todos, ¿sí? Okay. Para avanzar con ese tema de los alimentos. Porque, como saben, tenemos ahorita 40 minutos, entonces hay que darle de lleno ahorita a la tutela a ver hasta dónde avanzamos, ¿sí?
Bien, la ¿Ya tutela, ¿qué descargó es? usted las diapositivas? La tutela tiene por objeto la asistencia o sustitución por parte del tutor de los actos de la persona con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Ustedes saben que si una persona está en estado de interdicción, que no puede, que no tiene una capacidad intelectual, va a necesitar necesariamente un tutor, ¿correcto? Ujú. Tratándose de menores de edad, no hay tanto problema cuando se tiene a los papás, porque sabemos que los papás ejercen la patria potestad, ¿cierto? Entonces, un menor de edad, si tiene discapacidad intelectual o no la tiene, independientemente de eso, está sometido a la patria potestad de los papás, ¿correcto? El problema es un adulto que tiene discapacidad intelectual, ¿sí? Ahí es donde entonces hay que nombrarle un tutor, ¿correcto? Y además del nombramiento de ese tutor, también se puede dar para los menores que no tienen papás, ¿correcto? ¿Sí? Pero vamos viendo, vamos por partes, porque hay varias maneras varias formas de tutela. La tutela se desempeña por el tutor con intervención del curador. El curador es quien se va a encargar de vigilar al tutor, ¿correcto? El tutor va a cuidar al menor, pero también a sus bienes, ¿sí? Y entonces el curador va a vigilar al tutor, ¿sí? Precisamente por esa labor tan importante, es que se requiere de la intervención de alguien más, que alguien más vigile, ¿sí? Muy bien. A ver, entonces, dice, ninguna persona con discapacidad puede tener a un mismo tiempo más de un tutor o curador definitivo, ¿sí? Solamente hay un tutor, desde luego, ¿sí? El tutor y el curador. Una sola persona puede ser tutor hasta de 3 personas, ¿sí? Como máximo nos pueden asignar a 3 pupilos, así se le dice a quienes están sometidos bajo la tutela de alguien, ¿sí? Entonces, yo como tutor puedo tener máximo 3 personas que estén bajo mi tutela, ¿sí? Sin embargo, pueden ser más cuando son hermanos, ¿sí? A lo mejor son 5 hermanos, todos son menores de edad o todos están con discapacidad, entonces ocupan un tutor. Siendo hermanos sí se puede que una sola persona sea tutor de todos, ¿sí? Aunque sean más de 3. No puede ser curador el designado como tutor o a la inversa respecto de la misma persona, ¿sí? Yo no puedo ser tutor y curador al mismo tiempo de la misma persona, porque precisamente se ocupa que alguien más vigile mi trabajo como tutor, ¿sí? Tampoco podrán serlo, dice, aquellos que sean parientes entre sí en cualquier grado en línea recta o en el cuarto grado de la línea colateral, ¿sí? Es decir, parientes entre sí no pueden ser tutor y curador, ¿sí? Porque entonces pues se van a solapar, puede ser, ¿sí? Entonces, el tutor y el curador no pueden ser parientes entre sí en cualquier grado en línea recta, ¿sí? O en el cuarto grado de la línea colateral. Es más, para que me entiendan, hasta los primos hermanos estaré prohibido que fuera tutor y curador respectivamente, ¿sí? Yo no puedo ser tutor de una persona y que mi hermano, mi papá, mi primo hermano sean mi curador, que me van a estar cuidando, ¿sí? Porque pues por el parentesco sabemos que podemos de cierta manera aliarnos, ¿sí? Y que no haya una verdadera vigilancia del trabajo del tutor. ¿Sí se entiende eso? Sí. Necesitaría ser otra persona, alguien que no sea familiar cercano, ¿sí? O que ni siquiera sea familiar de preferencia. Ok, ojo con esto. Para que una tutela pueda conferirse es preciso que haya una declaración de la autoridad judicial, ¿sí? El estado y tipo de discapacidad de quien vaya a estar sometido a ella. Cuando nosotros le vamos a designar un tutor a una persona en estado de interdicción, primero se debe declarar el estado de interdicción de la persona, ¿sí? Cuando es menor de edad, reitero, no hay problema porque de todas formas
tenga o no discapacidad intelectual, está sometido a la patria potestad de los papás. El problema, reitero, es cuando es un adulto. Ahí sí, siendo un adulto, se necesita que haya un juicio familiar de jurisdicción voluntaria en donde se le demuestre al juez que esta persona efectivamente está en estado de interdicción. ¿Cómo se demuestra eso? Pues con un psiquiatra, ¿sí? El psiquiatra, en presencia del juez, evalúa a la persona en estado de interdicción y le hace sus preguntas y se lleva toda la información del psiquiatra y demás. Y ya unos días después, 3 días es lo que normalmente le dan al psiquiatra para que presente ya por escrito su dictamen. Y entonces ahí, en ese dictamen, el psiquiatra va a decir qué grado de discapacidad tiene la persona, ¿sí? Hasta dónde entiende, o si de plano no sabe ni de sí misma nada, ¿sí? Entonces, eso es importante para que el tutor que sea nombrado, pues de alguna manera se sepa hasta dónde puede intervenir ese tutor como tal, ¿sí? No es lo mismo ser un tutor de una persona que no tiene ni capacidad de hablar, por ejemplo, ¿sí? Que de plano está, no sé, tendido en una cama y no puede ni hablar, ni moverse, ni nada, a, por ejemplo, una persona que, con esquizofrenia, ¿no? Que de pronto parece que no tuviera nada, ¿sí? Tú los ves y puedes sostener una plática perfectamente con ellos, ¿sí? Bien, entonces es importante declarar ese tipo de discapacidad. Los que presentan alguna afectación o afección originada por adicciones también necesitan un tutor cuando esas adicciones, bueno, más bien los resultados de esas adicciones generan alguna alteración en la inteligencia, ¿sí? Ser alcohólico o ser drogadicto, si eso llega a entorpecer mi inteligencia, también necesitaremos un tutor. Bien, vamos rápido por el tiempo. Reitero, tenemos nada más 40 minutos a partir de que iniciamos la conexión, pero esta presentación se las voy a pasar ahorita inmediatamente terminando la conexión, ¿sí? Los hijos menores de edad de una persona con discapacidad que le impida atenderlos quedarán sujetos a la patria potestad del ascendiente que corresponda conforme a la ley, ¿sí? Es decir, una persona con discapacidad puede tener hijos, ¿sí? A lo mejor incluso antes de quedar en ese estado de interdicción. Y entonces, obviamente, no tiene la capacidad de ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores de edad, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? Otra persona que le corresponda. Si tiene marido o mujer, pues le tocará, ¿no? Pero si no, acuérdense que los abuelos, maternos o paternos, dependiendo de quiénes sean más aptos, ¿sí? Entonces ahí como un Sí. discapacitado, ¿no puede ejercer la patria? No. Si está, ojo, discapacitado intelectualmente, ¿sí? Oh, ¿Correcto? ya. Ok. Bien, luego dice, el cargo del tutor que presente alguna afección originada por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, va a durar el tiempo que subsiste la interdicción. El cónyuge solo tendrá la obligación de desempeñar este cargo mientras permanezca casada con la persona con discapacidad, ¿sí? Obviamente, ese estado de interdicción que ocasionan las drogas o el alcohol solamente va a durar mientras duren los efectos de esta adicción. Sabemos que la gente en ese estado se puede recuperar, ¿sí? Generalmente el alcoholismo o la drogadicción tienen de alguna manera modo pues de curarse, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, sabemos que pueden recaer y demás, pero lo cierto es que pueden salir de eso, ¿no? De ese estado. Bien. Ahora, ¿qué tipos de tutela hay? Hay testamentaria, legítima, dativa y voluntaria. ¿Correcto? La testamentaria, como su nombre lo indica, pues es la que
se hereda por testamento. Yo en el testamento puedo elegir quién va a ser tutor de mis hijos, dado el caso, ¿sí? La legítima es la que la misma ley nos dice. Es decir, la ley nos va a decir, este va a ser tutor de este, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir analizando. La dativa es aquella que se obtiene mediante un juicio, y la voluntaria es aquella en la que yo elijo, si yo algún día quedo en estado de interdicción, quién sería mi tutor, ¿sí? Bien. Vamos, la tutela testamentaria. Dice, el ascendiente que sobreviva de los dos tiene derecho de nombrar un tutor en su testamento aquellos sobre quienes la ejerzan con inclusión del hijo póstumo, ¿sí? Es decir, si yo ejerzo la patria potestad sobre alguien, sobre mi hijo, obviamente, yo tengo ese derecho de en mi testamento decir quién sería tutor, entendiendo que ya no tengo yo a mi pareja con vida, ¿sí? A la mamá de mis hijos, ¿sí? Por eso dice el ascendiente que sobreviva, ¿sí? Entonces, podemos elegir eso de manera testamentaria. Y en caso de que la persona que está poniendo en el testamento no esté apta. Ahorita vemos eso, sí lo mencionamos a continuación. Ok. Dice aquí, con inclusión del hijo póstumo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que puede, por ejemplo, la mujer estar embarazada y aún así decir quién va a ser el tutor de ese hijo, ¿sí? Dice, el que en su testamento deje bienes a una persona con discapacidad, ya sea por herencia o por legado, que no esté bajo su patria potestad ni bajo la de otro, puede nombrar al tutor, pero solamente para la administración de los bienes que le deje, ¿sí? Si en el testamento le vamos a heredar a alguien que tiene discapacidad intelectual, entonces en el mismo testamento podremos nombrarle tutor a esa persona, pero solamente con respecto a la administración de los bienes, ¿sí? Le voy a heredar a X persona que tiene deficiencia intelectual y al mismo tiempo le nombro su tutor, pero únicamente para que le administre sus bienes, ¿sí? Si fueren varios los menores de edad, podrá nombrárseles un tutor común y conferírseles persona diferente a la tutela a cada uno, o conferírsele a cada uno de ellos, ¿sí? Obviamente sabemos que lo ideal sería que si son hermanos, pues fuera un solo tutor. El número de hermanos puede ser uno solo, un tutor, pero también puede conferírsele a diversos tutores, ¿sí? Aunque sean hermanos. Es decir, ahí no hay una restricción legal. Pudiéramos mandarlos con distintas personas. El progenitor que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción puede nombrarle tutor testamentario, ¿sí? Es decir, si una persona puede dejar tiene un hijo con discapacidad intelectual, ya es un adulto, ya no es un menor, es un adulto, pero tiene discapacidad intelectual, igualmente en el testamento se le puede dejar quién va a ser su tutor, ¿sí? Porque a lo mejor, no sé, la persona, el papá o la mamá de esta persona con discapacidad, pues tiene ese temor, desde luego, ¿no? De si yo falto, ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, pues puede hacerlo mediante testamento. Pero en el primer punto. ¿Mande? En el primer punto. Sí. Dice que es una persona diferente para cada uno de ellos, o sea, para cada quien individual. ¿Cómo? Una persona diferente se va a hacer cargo de sí, cada uno dice, de los niños. sí. O sea, puede ser, sí, es una opción. A lo que se refiere a la ley es que ahí no hay una restricción, sino que a lo mejor yo tengo 4 hijos y en el testamento yo puedo dejarle uno a una persona, otro a otra y así, ¿sí? O bien dejarle los 4 a una sola, ¿sí? En ese aspecto la ley es específica en que se puede hacer de ambas formas, ¿sí? Yo elijo. Ok. ¿Sí? Ok. La tutela legítima, ¿quién me le rayó ahí? Ok.
Tiene lugar la tutela legítima de los menores de edad. Ojo, la testamentaria ya la dejamos atrás. Es aquella que se deja mediante testamento y punto, se acabó, ¿sí? Sabemos que podemos nombrarla de esa manera. La legítima se da cuando no hay persona que ejerza la patria potestad ni tutor testamentario, ¿sí? Es decir, no hay papás y tampoco los papás dejaron nada en el testamento de quién sería el tutor. ¿Correcto? Y cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio, ¿sí? Sabemos que cuando la gente se divorcia, puede ser que haya violencia, se estén discutiendo la custodia, y entonces se le puede nombrar un tutor a la persona, a los menores, ¿sí? Bien, aquí. ¿Por qué me la quita? ¿Mande? ¿Por qué me la Les voy a quita? pasar la presentación. Ahorita hay que avanzar porque luego se nos va el tiempo. Bien, ¿a quién le corresponde? La tutela legítima le corresponde a los hermanos en primer lugar, ¿sí? Obviamente estamos hablando de hermanos mayores de edad, ¿sí? Si mis hermanos son mayores de edad y yo soy menor, pues me voy a quedar bajo la tutela de mis hermanos, ¿sí? Aunque, bueno, Cuando hubiere varios hermanos, el juez va a elegir al que de constancia resulte más apto para el cargo, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando hay varias personas que pudieran ejercer la tutela. Siempre el juez tiene que elegir cuál es el más capacitado, ya sea económicamente, psicológicamente, ¿sí? Esta elección la hará el menor de edad si ya tiene 16 años, ¿sí? Si el menor de edad tiene 16 años, ya tiene la capacidad legal de elegir quién será su tutor. ¿quién le rayó una diapositiva? ¿Qué? ¿Quién le rayó una diapositiva? Pues ya sé, ¿fue Catherine o quién fue? Ya Qué todas mal quedaron gusto. rayadas. Hasta pensé que se había ¡Raza, ya estrellado, llegué! hasta pensé que se había estrellado mi pantalla. A ver quién más llegó ya. Yo porque Gerardo. llegó. Bueno, seguimos. Bien, los cónyuges y concubinos serán tutores legítimos y forzosos entre sí, ¿sí? Es decir, si nuestro cónyuge queda en estado de interdicción, pues nos va a tocar hacer cargo de, ¿sí? Ya es una tutela legítima, es decir, la ley ya nos impone esa obligación, ¿sí? Pero si se divorcian, No, se divorcia no, por eso dice ahí cónyuges o concubinos. Si están divorciados, ya no son nada, ¿sí? pero cuando se divorcian, ¿a quién se le queda? Tenemos que seguir las otras reglas, ver si tiene algún hermano, ver si tiene no sé, algún hijo. Vamos a ver ahorita quiénes más pueden ser. Mira, aquí por ejemplo dice, los hijos mayores de edad son tutores de sus padres, ¿sí? Ahí está otra. Si nuestro papá o mamá quedan en estado de interdicción y nosotros ya siendo mayores de edad podemos ser sus tutores, ¿sí? Igual, si son varios hijos, el juez elige al más apto. Los padres son de derecho tutores legítimos de sus hijos solteros, ¿sí? Esa es otra. A lo mejor yo ya estoy divorciado o no tengo pareja, quedo en estado de interdicción, le va a tocar a mis papás ser tutor. Profe, ¿el estado de interdicción qué era? No estar apto intelectualmente, tener una discapacidad intelectual. Ok. ¿Sí? ¿Alguien tiene la tele prendida? Ya sé. ¿Sí? No. Hay que apagarla o el radio, no sé. ¿Qué? Están viendo la serie, ¿no pues? ¿A poco pasa? Yo estoy viendo las noticias. No, se escucha muy fuerte. Sí, Déjenla Sí. apago. Por favor. Bien, si no hay tutor testamentario ni persona que deba desempeñar la tutela conforme a los artículos anteriores, la designación se hará entre los demás ascendientes o parientes colaterales de segundo grado
en ese orden, cuando sean varios, se elegirá el que considere el juez más idóneo para el cargo, atendiendo las circunstancias a que tengan acceso, ¿sí? Es decir, si no tenemos hermanos o no tenemos papás, no tenemos cónyuge, no nos dejaron en el testamento quién sería nuestro tutor, ¿sí? Entonces se va a hacer la designación conforme a los ascendientes, o es decir, ya podemos buscar incluso a los abuelos, ¿sí? Si es que aún los hay, o parientes colaterales, como pudieran ser los tíos, ¿sí? Pero pues a alguien le tiene que tocar, ¿sí? Obviamente, reitero, el juez elige al más apto. El tutor de la persona con discapacidad que tenga hijos menores de edad. A lo mejor nosotros somos tutor de una persona con discapacidad y esta persona con discapacidad tiene hijos menores de edad, ¿sí? Entonces, también seremos tutor de ellos, ¿sí? Nos tocará ser tutor de la persona con discapacidad y de sus hijos de esta persona. Oiga, profe, ¿y por qué salen esas rayas? Porque alguien le rayó, no sé quién fue. Lo voy a descubrir, le voy a dejar un punto. Somos nuevos en esto. ¿Eh? No porque somos nuevos en esto. Ni nosotros Sí, pero- darnos cuenta. ¿Mande? ¿Y sabe qué hacer, hijo de su chingada madre? Se pasan, ¿eh? A ver, no, y luego no sirve el borrador, mira. No, bueno. Bien. ¿Qué pasa con los menores de edad expósitos y los acogidos por alguna beneficencia pública? Esos les toca al DIF, ¿sí? ¿Qué son los expósitos? Los menores expósitos son los que dejan, como su nombre lo indica, expuestos, ¿sí? Por eso se llaman expósitos. Como los que dejan, bueno, es muy de película y de telenovela eso, pero los que dejan afuera de un templo o en la basura, ¿sí? Ese tipo de cosas, ese tipo o más bien esas personas que abandonadas se llaman expósitos, ¿sí? Entonces, esos menores de edad, la tutela pues la va a tener el DIF, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, lo recogiera, me lo dejaran aquí afuera de mi casa y lo recogiera, ¿no me lo puedo quedar yo? Sí, pero tienes que tramitar para que legalmente te asignen a ti la tutela, ¿sí? Ahí es ya cuando se empiezan a hacer Y todas esa las tutela cosas. es la que vamos a ver a continuación, que sería la dativa, ¿sí? Ok. O bien, si tú quieres una opción muy distinta a esto, pues sería la adopción, ¿sí? Ok. Y no se puede hacer que solo lo registren con los apellidos de quien lo recogió. Sería complicado porque ocupas el certificado de nacimiento y ese tipo de cosas que te dan en el hospital, ¿no? Entonces sí sería complicado. Ya le pusieron otra línea. Sí. Ya Dejen de descubrí todo. rayar. Ey, esa fui yo, es que yo quería borrarlo, pero no supe cómo. Ah, ok. Ay. A ver, dice, tiene lugar la tutela dativa cuando no haya tutor testamentario ni persona a quien le corresponde la tutela legítima, conforme a la ley, ¿sí? Cuando temporalmente el tutor testamentario está impedido para ejercer su cargo y no haya ningún pariente de los designados en el artículo, se refiere a cuando no tienes hermanos, ¿sí? Entonces, cuando no hay ni tutor testamentario ni legítimo, entonces es la tutela dativa, ¿sí? Que sería en este ejemplo, como dice Diana, si yo me encuentro un hijo o un niño y lo quiero yo ejercer la tutela sobre él, pues sería esta, la tutela dativa, ¿sí? La designación se hará por el menor de edad si él ya tiene 16 años, lo cual deberá ser confirmada por el juez, ¿sí? De no confirmarse o ser menor de 16 años, el juez lo nombrará conforme a las reglas generales previstas para la tutela, ¿sí? Es decir, en este ejemplo que Diana nos pone, pues Diana le tocaría tramitar un juicio familiar
de jurisdicción voluntaria en donde ella le acredite al juez su capacidad económica, psicológica, socioeconómica y demás para que la designen tutora de este menor de edad, ¿sí? Dadas las circunstancias de que el menor no tiene ni... Sí, pues que ningún esté tutor verdaderamente testamentario. capacitada, ¿no? Para poder estar con el menor. Así es. Y que además, pues no hay otra persona a quien legalmente le corresponde ejercer la tutela. ¿Sí? Ok. Bien, eso ya lo dijimos. ¿Sí? Si no hay tutela testamentaria ni legítima, pues se le va a nombrar un tutor de esta manera, tutor dativo. ¿Sí? La tutela tiene por objeto el cuidado de la persona del menor, a efecto de que reciba educación, que le corresponda a su posibilidad económica y a sus aptitudes. Y la administración de los bienes. Eso también ya lo habíamos dicho. Para eso es la tutela. Bien, finalmente, la tutela voluntaria es aquella en la que toda persona con capacidad de ejercicio puede designar tutor y cuidador de ser declarada incapaz intelectualmente, ¿sí? Es decir, yo puedo prever mediante un instrumento público, es decir, voy ante notario, que levante un acta en donde dice, nos estamos quedando sin tiempo. Dice que ya no tiene un límite de tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su región grupal. Fantástico. Ah, ok. Tenemos más tiempo. ¿Eh? Que tenemos más tiempo. Ah, pues perfecto. Bien. Entonces, este consiste entonces en que yo voy ante un notario público y que me levante un acta donde se establezca que si yo en algún día llego a estar en estado de interdicción, ¿quién va a ser mi tutor? ¿Sí? Yo lo voy a designar ahí, ¿correcto? Ok. Dice, la designación deberá hacerse o ratificarse ante notario público y el instrumento en el que conste se presentará al solicitarse la declaración de interdicción o bien antes de que se designe tutor o curador, ¿sí? Es decir, si yo quedo en estado de interdicción, mi familia va a promover el juicio para que yo sea declarado en estado de interdicción y en ese mismo juicio se puede exhibir ese instrumento público para que de una vez se me designe como tutor a quien yo ya elegí desde antes. O sea que sería como un testamento, pues. Es muy parecido a una disposición testamentaria, ¿sí? Pero yo mismo diciendo quién va a ser tutor de mí, ¿sí? Ajá. Ajá. Bien, de presentarse con posterioridad, se revocará el designado, es decir, puede ser que desconozcan que yo dejé ese instrumento y entonces me tramiten el juicio y me nombren un tutor, ¿sí? Alguien que yo no había designado. Y después aparece este documento donde yo había dicho quién iba a ser mi tutor. En ese supuesto, a quien me hayan nombrado ya, lo van a revocar, se va a ir, ¿sí? Y me van a asignar al que yo haya dejado. Es decir, se respeta, la ley respeta finalmente la voluntad de la persona, ¿sí? Dice, la designación se podrá revocar por quien la haga mientras conserve la capacidad de ejercicio con las mismas formalidades que aunque se hubiera hecho. A lo mejor yo ya dije quién va a ser mi tutor en caso de que yo quede en estado de interdicción, pero lo puedo volver a cambiar, ¿sí? Mientras yo siga sano intelectualmente, puedo cambiar a otra persona, ¿sí? Es decir, dejar sin efectos ese instrumento y nombrar una nueva persona, ¿sí? Como un testamento que también se puede estar modificando mientras la persona quiera. Cuando se propongan varias personas para ser tutor o curador ante la muerte o no aceptación del cargo, excusa o remoción, se seguirá el orden que fueron propuestos. Es decir, yo puedo decir, puede ser, en primer lugar, X persona, ¿no? En segundo lugar, esta otra persona. En tercer lugar, esta persona. En cuarto lugar, esta persona, ¿sí? Previendo que a lo mejor, si llego a quedar en esta Puede interdicción, fallecer, ¿no? exactamente, al que nombré en primer lugar, a lo mejor ya falleció, ¿sí? O a lo mejor también está en estado de interdicción, o a lo mejor no quiere ejercer la tutela, ¿sí? Ajá. Entonces nos vamos con el que quedó en segundo lugar y así sucesivamente. La designación del tutor voluntario excluye a los que corresponde a la tutela legítima, ¿sí? Ojo, a lo mejor la tutela legítima dice que si yo quedo en estado de interdicción le va a corresponder a mi cónyuge, ¿sí? Porque estoy casado, ¿correcto? Eso dice la tutela legítima. Pero si yo dejé un instrumento notarial en donde yo digo que quiero que mi tutor sea mi hermano, pues así va a ser. Se va a respetar
la tutela voluntaria, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Siempre y Pues hasta cuando aquí el tenga tema de la 16 tutela, años. ¿sí? ¿Mande? ¿Qué pasó? Siempre y cuando tenga 16 años, pueden decidir quién es su tutor. A ver, otra vez, por favor. Ay. Siempre y Sí, cuando pasó? tenga la capacidad. siempre y cuando tenga 16 años, puede decidir ¿Quién va a ser el tutor? quiere que sea su hermano tutor. ¿Qué? Se corta. Se escucha medio entrecortado, ¿no? ¿Qué? Sí. Pero, Súbete al árbol. ¿quién preguntaba? ¿Fátima? ¿Quién preguntaba? Sí, o sea, siempre y cuando el que va a ejercer tenga la capacidad, pues, de mencionar a alguien, pues, para un tutor. Así es. La Fátima, persona... ¿eso resuelve tu duda? O sea, No. a ver, otra vez. A ver, ¿ya se escucha bien? Sí. ¿Ya te subiste al árbol? A ver, haz la pregunta otra vez. Formúlala. Que si el menor de edad tiene que tener 16 años para decidir que quiere que su hermano mayor de edad ceda la tutela. A ver, si el menor de edad tiene 16 años, puede elegir quién va a ser su tutor, ¿sí? Si le toca, por ejemplo, la tutela legítima, que es la que le corresponde a los hermanos, y el menor ya es mayor de 16 años, puede elegir quién de sus hermanos mayores va a ser su tutor, ¿sí? Ese Puede es un ser su supuesto. tutor. Otro supuesto es en la tutela dativa, ¿sí? Es decir, cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutela testamentaria, ni tutela legítima, el menor está solo, digamos, no tiene a nadie, pero ya tiene más de 16 años, también puede elegir quién va a ser su tutor, ¿sí? A lo mejor algún vecino, ¿sí? Algún papá de un amigo, ¿sí? Si el menor de edad ya tiene más de 16 años, puede hacer esa elección. ¿Sí? Pero siempre ratificada por el juez, ¿sí? Hay que ir ante el juez de todas formas para que el juez resuelva y el juez vea que efectivamente esa persona que está eligiendo el menor sea realmente capaz. Bien. ¿Más dudas? ¿Más dudas?